Buenos días estudiantes, mi nombre es Marlon Edmundo Anchería Guillén, el profesor de Arte y Cultura. Nuevamente para darles la bienvenida y comenzamos. Semana 20. Bailar para mejorar la salud emocional. La actividad que vamos a realizar en esta clase es una línea en movimiento. El movimiento marca el comienzo de la vida, incluso anterior al lenguaje. Está presente en todas las artes y en todo aquello que forma el mundo, y desde la danza nos permite trascender lo limitado del cuerpo hacia lo emocional de los seres humanos. Esta semana apreciarás un dibujo elaborado por el artista peruano Carlos Quisques Asín para reflexionar y comentar sobre cómo el movimiento que nos brinda la danza ayuda a las personas a mantener una vida emocional saludable. Desarrollo de la actividad. ¿Qué música bailas? Me gusta bailar la cumbia y el huayno. ¿En qué ocasiones? Cuando hay celebraciones en casa. ¿Qué emociones sientes cuando bailas? Emociones como la alegría cuando realizo los pasos del baile. La danza son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente de música y que sirven como forma de comunicación o expresión. Es decir, nuestro cuerpo reacciona de manera natural, haciendo que nos movamos al ritmo de la música que escuchamos, expresando así nuestros sentimientos y emociones a través del movimiento corporal, ya sea de manera parcial o con todo el cuerpo. Además, fomenta el concepto de la individualidad porque nos permite conocernos más a nosotros mismos, exteriorizar nuestra energía y lo que sentimos, controlar nuestro cuerpo y también a relacionarnos mejor con otras personas. En esta actividad apreciarás un dibujo del pintor Carlos Quisques Asín, artista que de manera precoz se formó en talleres y academias independientes, hasta que en 1918 formó parte del primer grupo de estudiantes de la recién creada Escuela Nacional de Bellas Artes a cargo del maestro Daniel Hernández. Ganó una beca para estudiar en la Real Academia de San Fernando en Madrid, donde fue influenciado por el movimiento pictórico cubista. Viajó a los Estados Unidos, donde afianzó su trabajo con la técnica del mural, consiguiendo así sus primeras distinciones. Al volver al Perú, realizó diversos murales en varios edificios del estado y fue contratado como profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes. El artista es reconocido por traer la modernidad a la pintura peruana. En su obra Nocturno se muestra dueño de un estilo original que se expresa en sus gráciles figuras en movimiento, tratando de acentuar la evidencia volumétrica de las formas. Es importante que antes de analizar el dibujo de Quisques Asín, revisemos algunas definiciones de lo que significa el movimiento en las artes, en esta oportunidad en el lenguaje visual y en la danza. El movimiento en la composición visual. El movimiento es un elemento del lenguaje visual y sugiere dinamismo y dirección en la representación visual, tanto bidimensional como tridimensional. Toda representación visual posee movimiento que podemos percibir en mayor o menor grado. La ausencia de movimiento es también un indicativo importante a la hora de analizar una representación visual. El movimiento puede darnos sensación de velocidad, aceleración, precipitación, etc. La dirección del movimiento puede realizarse en relación con los 360 grados y se determina mediante la dirección.
Como parte del lenguaje visual, es una convención y por tanto su utilización no es accidental. El movimiento en la composición visual es meramente perceptual, es decir, existe exclusivamente en los ojos del espectador. Los artistas intentan romper la inmovilidad utilizando elementos como el color, la línea, la forma y demás para generar sensaciones de movimiento en sus obras, así como para representar emociones. Por ejemplo, el uso de las líneas onduladas delgadas podría simbolizar suavidad, elegancia y expresar emociones como la alegría. El movimiento en la danza. El movimiento como elemento de la danza es la acción que se realiza con el cuerpo, en un determinado espacio y tiempo, permitiendo exteriorizar, expresar y representar nuestras emociones, sentimientos e ideas. Es el repertorio de pasos y secuencias que se usan en la creación de una danza. Pueden ser propias de una danza tradicional o pueden ser personales. También es importante que tengamos en cuenta que gracias a la representación gráfica podemos captar en tiempo real el movimiento haciendo que perdure, tal como se aprecia en los movimientos que se ejecutan en una danza y se representan en un espacio físico como un papel. A continuación, percibe el trazo lineal elaborado por Quispes-Assin para luego contestar algunas preguntas que te ayudarán a escribir un texto, en el que comentes cómo la práctica de la danza ayuda a las personas a mantener una vida emocional saludable. Para ello, utiliza un cuaderno o una hoja de papel. La danza de la cuerda, Carlos Quispes. Museo de Arte Lima, Mali. Comité de Formación de Colecciones, Donación Roberto Dañino. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué encuentras en la imagen? ¿En qué te hace pensar? Percibimos un trazo lineal, hace pensar en que quería registrar el movimiento de una persona. ¿Cuántas líneas estás viendo en el trazo? Lo que puedo observar es que está hecho con un solo trazo. ¿Cómo es la línea? La línea tiene varias formas como ovalada, recta, etc. ¿Qué material utilizó el artista para realizar el dibujo? Utilizó una hoja de cuaderno, lápiz, borrador, etc. ¿Será una línea que expresa seguridad o no? ¿Por qué lo dices? A mi parecer no expresa seguridad porque no tiene los acabados para una presentación. Curiosidad. ¿Cómo describirías el movimiento en el dibujo del artista? Describiría que está realizando pasos largos, al parecer está llevando algo entre las manos y un poco encorvado. ¿Cuál crees que sería el próximo movimiento de la danza de la cuerda? El próximo movimiento puede ser que está por dejar algo en algún lugar. ¿Cómo crees que será la música de esta danza? ¿Qué te hace pensar eso? Creo que la música es un poco lenta, con algo de misterio, porque no se ven movimientos con energía. ¿Qué emociones crees que quiso expresar el artista con ese dibujo? ¿Por qué lo dices? Emociones como la curiosidad, porque al parecer en el dibujo se ve que algo está llevando en las manos. ¿Qué le preguntarías al artista sobre este dibujo? Le preguntaría por qué no empleó más elementos en su dibujo. ¿Qué título le pondrías? ¿Ocultando evidencias o la cuerda misteriosa? A continuación, recuerda los momentos en los que bailas para contestar las siguientes preguntas.
¿Qué tipo de música te provoca bailar? Cuando escucho cumbia o huayno me provoca bailar. ¿Qué le agregarías o cambiarías del dibujo de Quispes Asín para que represente lo que a ti te gusta bailar? Le agregaría la cuerda para que concuerde con el título de la canción. ¿Qué emociones sientes cada vez que bailas? Emociones como la alegría y mucho mejor con la canción que es de mi agrado. ¿Cómo a través del arte las personas podemos gestionar nuestras emociones para tener una mejor salud emocional? Podemos gestionar nuestras emociones, por ejemplo, a través del dibujo, el cual podemos expresar nuestras emociones y sentimientos a través de los colores, líneas, formas, etc. Muéstrale el dibujo a alguna amiga o algún amigo y pregúntale sobre lo que le genera este dibujo en cuanto al movimiento de la línea. Pídele que conteste las preguntas anteriores. No tiene que responder lo mismo. Recuerda que todos interpretamos de manera diferente y debemos respetar cada punto de vista. Utiliza las respuestas como base para escribir un texto para comentar sobre cómo la práctica de la danza podría ayudar a las personas a mantener una vida emocional saludable según tu experiencia y el recojo de la opinión de otras personas. Cuando hayas escrito el texto, guárdalo en tu portafolio personal como evidencia de aprendizaje y porque lo utilizarás en la actividad de la siguiente semana. Bien, queridos estudiantes, esta es la única actividad que van a realizar en su casa. Ahora ustedes en una hoja o su cuaderno van a realizar un dibujo referente a la danza de tu comunidad o de nuestro Perú y al costado un comentario personal sobre qué emociones te transmite los movimientos que brinda la danza. Por ejemplo, danza de los negritos de Huánuco. Es una danza folclórica original de Huánuco y está ligada a las festividades de la Navidad y los Reyes Magos. Se caracteriza por movimientos elegantes, bien coordinados entre los bailarines en los diferentes momentos de la presentación. Transmite emociones de alegría por la llegada del nacimiento del niño Jesús, tanto para el que practica la danza o desde el momento en que la escuchamos y observamos.